Y vamos a continuar dándole la palabra a Tyler Wenzel. Es bachiller en doctrinas y metodologías de educación en el Instituto de Estudios Lingüísticos y Clericales de Estados Unidos. Adicionalmente tiene cursos de certificación ornitológica, biología de aves de la Universidad de Cornell. Tyler comenzó a trabajar en la TI a los 14 años de edad y trajo ese conocimiento técnico a una carrera en la educación. Él trabaja de forma remota como asesor a compañías relacionadas con la educación, con un enfoque de tecnología para educadores y la creación de contenido también para educadores. Es el creador principal de herramientas para dar retroalimentación a estudiantes, que son usados por miles de profesores en todo el mundo de habla inglesa, y de varios cursos intensivos de aprendizaje de inglés para Open English. Además es el coordinador de multimedia digital para WildBird Research Group, grupo de investigación de aves silvestres, quienes hacen investigaciones de los movimientos de aves silvestres desde sus centros de anillamiento en New Jersey, Carolina Norte y en Costa Rica. Entonces le damos la palabra sin más a Tyler, agradecerle desde ya. ¿A quiénes de ustedes aquí hoy han escuchado, tal vez de un extranjero, bueno, ojalá que no fuera un tico, decir que es una linda isla en que vivimos aquí? Creo que muchos, ¿verdad? Hay ese mal concepto. Pero ¿qué tal si les digo que no están tan equivocados tampoco? Bueno, cuando Leandro me pidió escribir una introducción al libro, decidí hablar de ese tema. Porque para nosotros, como seres humanos, sabemos bien que es una isla. Tierra rodeada por mar. Y donde hay tierra, un ser humano puede vivir. Y donde hay mar, tal vez ya estamos en problemas. Pero para las aves y otros animales existe el concepto de islas biogeográficas, que está muy relacionado con este tema de las aves endémicas. Quiere decir que para nosotros no podemos vivir en el mar, para tal vez una ave que vive en las montañas no puede vivir en la llanura del Caribe, donde estamos ubicados aquí. Así que para ellos es prácticamente una isla donde viven. Y en Costa Rica hay varias de esas islas que en otras palabras podemos llamar zonas de endemismo. De hecho, la entidad BirdLife International, que es el grupo de conservacionistas principales enfocados en las aves, han creado una definición de qué son estas zonas de endemismo, que ellos llaman Endemic Bird Areas. En Costa Rica hay unos 4, pero su definición es prácticamente unos 50,000 kilómetros cuadrados donde reproduce una especie de ave. Entonces hay unos criterios importantes ahí. Es el tamaño o más pequeño que Costa Rica. Costa Rica 51,000 kilómetros cuadrados, menos de 50 para una zona de endemismo. Pero también es la zona reproductora. Porque puede haber una ave que vive por todo el mundo, pero si solo se reproduce en una isla, y algo pasa a esa isla, esa ave desaparece de todo el mundo. Y también tiene que ver con la historia. Porque hay muchas aves que han sido impactados por efectos de seres humanos, talando bosques, destrucción de hábitat, y ahora están restringidos a una zona más pequeña, que es su natural, pero eso es debido a otros factores. Así que las zonas de endemismo son de 50,000 kilómetros cuadrados, donde históricamente ha reproducido algunas aves. Y quiero pedir ahora a Leandro a proyectar un mapa que viene en la introducción de su libro. Ahora, este mapa es de la introducción del libro, que me gustó mucho porque, aparte de las especies de que estamos hablando, esto da un muy buen fundamento sobre qué son las diferentes zonas de endemismo en el país, por qué existen ciertas especies de aves ahí, cuáles son sus características. Y podemos ver que aquí tenemos 4 con diferentes cantidades de especies. Y ahora, me gustó también mucho esto porque algunos tal vez quedan pensando, pues solo hay 7 especies que son endémicas a Costa Rica. 3 en la isla del Coco, 4 en Costa Rica continental. Es cierto, esos son los únicos 7 que solo se encuentran en Costa Rica. Pero a mí me gusta mucho más la definición que utiliza Leandro, que utiliza la Asociación Ornitológica de Costa Rica y BirdLife International.
porque esas fronteras con Nicaragua y Panamá le valen nada a un pájaro. Lo cruza sin pasaporte, no lo ocupa. Y ahora, un tamaño relativamente pequeño de distribución trae ciertas amenazas, y Leandro va a hablar más de la conservación y esas implicaciones en su charla, cuando lo dejo ahí. Pero saber el rango limitado de una especie y sus especialidades es muy importante, y por eso este mapa nos ayuda a apreciar las 4 principales zonas de Costa Rica. La más grande es el de las montañas, por decirlo así, la cordillera de Talamanca, Tilarrán, Central, y también los volcanes de Guanacaste. Ahí se encuentran 51 de los 108 especies que están tratados en el libro. Ahí vive en particular muchas especies de colibríes, que son mis favoritos, y vamos a hablar de ellos un poco más tarde. Pero también donde nosotros estamos ubicados en este momento, aquí en La Fortuna de San Carlos, estamos en la llanura del Caribe. Aunque sí es extenso esa zona de endemismo, sí clasifica bajo el criterio del BirdLife International de menos de 50.000 kilómetros cuadrados. Esa llanura que se extiende del este de Honduras, toda la parte oriental de Nicaragua, y aquí un poco en Costa Rica y Panamá. Y aquí tenemos 26 especies en esa zona. Obviamente la isla del Coco es especial, y no solo para las aves. Con las 3 aves endémicas, pues eso es interesante, y las otras formas de vida ahí son aún más impresionantes. Pero quería hablar un momento de uno que tal vez se queda lo más olvidado en sentido del turismo en Costa Rica. Bueno, muchos sabemos del Parque Nacional Corcovado, se ha escuchado de esto, pero es probablemente la zona turística menos visitada, y para nosotros los pajareros aquí de la zona norte es más difícil llegar porque está algo lejos. Pero ahí hay 21 especies, y pongo asterisco ahí. ¿Por qué? Porque hay más. Aún no se han descrito a la ciencia, pero hay más especies ahí que todavía la ciencia no lo ha completamente identificado. Y uno de ellos está tratado en el libro. Así que si quieres saber cuál es, hay que comprar el libro. ¿Funciona así? Ok, bueno, les voy a decir cuál es. Es un tipo de lechuza o búho que principalmente habita esta zona alrededor de la península de Osa. Aunque hay una grabación reciente por aquí en Guanacaste. Es un misterio todavía ese búho, pero suena diferente. Y eBird y la Universidad de Cornell por el momento lo está identificando en la página como Punta Arenas Screechap. Entonces están diciendo que hay base para creer que es una especie distinta que aún no ha sido descrito a la ciencia. Y entonces hay que esperar un proceso de recopilar datos, grabaciones. Nuestros reportes de eBird, cuando uno sale y busca la ave y reporta sus datos, son valiosos en ese sentido. Y entonces es un probablemente nueva especie endémica, por eso está incluido ahora en la versión de inglés, no en la versión, la primera de español, porque eso es un cambio que hicieron el año pasado. Ahora, generalmente eBird hace sus cambios una vez al año en octubre, y acaba de venir 2 más frescos que nuestros hermanos panameños van a estar súper felices, porque en esta península de Azuero, en Panamá, acaban de decir que hay 2 especies nuevas que no son descritas a la ciencia, un colibrí y una granita. Y bueno, vamos a ver más datos de eso en algún futuro, cuando ya hay más estudios y eso. Pero es emocionante saber que tenemos este rango aquí en Costa Rica, donde todavía hay sorpresas para la ciencia, y puede haber nuevas especies. Pero esto también lleva a la pregunta, pues, ¿qué es una especie endémica? Porque esa lista es la de hoy. Incluso estamos hablando de que en el año, entre la versión de español e inglés del libro, había un cambio. Y los cambios vienen año tras año. A nivel global, los últimos años han publicado alrededor de 100 cambios taxonómicos por año. Yo sé que muchos de ustedes saben que es una especie, así que voy a hablar de eso de forma muy rápida y sencilla. Pero 2 especies se diferencian cuando hay alguna separación que causa que no se reproduzcan juntos. Puede decir una montaña, como poblaciones que viven en el Caribe o el Pacífico de Costa Rica. Puede ser que diferencias en su canto, en su plumaje, en la forma de cortejo, hacen que no se reproducen. O si se reproducen, lo que sale no puede tener sus propios hijos. Digamos, es un híbrido, lo llaman.
Entonces, lo que pasa es que nosotros no somos aves. Para nosotros algo que parece significativo, para ellos puede ser insignificativo y viceversa. Entonces pasa algunas cosas como esto. Aquí son dos aves que antes se trataban como un solo especie que lo llamaban Trails Flycatcher. Ambos llegan aquí a Costa Rica. Ahora, ambas fotos son tomadas de eBird. Por la diferencia de luz se ve un poco diferente, pero si lo tuvimos aquí frente, no puede separar los dos a simple ojo. Principalmente por el canto va a tener que distinguirlos. Pero con tiempo se dieron cuenta con diferentes estudios que sí son dos aves diferentes. En particular, si hacemos un análisis de su ADN, va a ver que sí hay una diferencia. Tenemos un azul claro, un azul oscuro, solo para ilustrar la diferencia. Hay una línea clara entre esos dos aves que cantan diferente, son especies distintas. A nosotros se ven iguales, pero para ellos mismos el canto es muy importante. Pero pasa algo así. Tenemos también estas dos renitas aquí en Costa Rica. Esa es la migratoria, que ya estamos viendo muy común aquí en la zona. Esta vive en los manglares y está aquí todo el año. Se ven muy diferentes. Su hábitat es muy diferente. Y muchos se quedan frustrados que no han separado esa especie. Pero un estudio reciente de su ADN reveló que pues, hay una gran diferencia entre los del norte y del sur, pero parece así. Estos son los mismos dos azules que tuve en la lámina anterior. Este azul oscuro es diferente que este azul aquí. ¿Dónde ponemos la línea? Eso es el problema. Hay diferencia entre los del sur y los del norte, pero los cambios son graduales a lo largo de su distribución. Entonces los tratan como un solo especie, porque los de aquí pueden reproducir con los de aquí, no le importan las pequeñas diferencias. Y eso a veces complica la cosa. Ahora, los estudios del ADN nos van revelando algunos datos interesantes que han tenido un impacto en las aves endémicas de Costa Rica, pero quedan décadas de trabajo todavía en ese ambiente. Pero quería resumir brevemente algunos de los impactos que hemos visto en los últimos años. Bueno, algunos tal vez recuerdan de algunos que hemos perdido. El sargento, que antes lo trataban los del Pacífico, el Caribe, como aves separados. Igual con el trogón collarrejo, que ahora lo tratan como un solo especie. Estamos a -2. Pero ya vamos a hablar de los que hemos ganado, porque es mejor enfocar en el positivo. No hemos ganado, pero acaban de hacer un cambio. Ahora, a su criterio, como observadores de aves interesados, ¿qué es la relación entre esas tres aves? ¿Cuáles dirían que al nivel genético son los más relacionados? Los dos rojos casi no los separa a por ojo, más que todo con cómo suena. Habita el Pacífico de Costa Rica. Tenemos aquí en el Caribe. Y esta es una de las endémicas a nivel del país. Solo lo encuentra alrededor de la zona del Golfo Dulce. Resulta que del Pacífico no es tan parecido genéticamente a este. Más bien, estas dos son muy cercanos genéticamente. Los ojos nos engañan. Y entonces había el resultado de unos estudios genéticos para explicar sencillamente los dos que están pegados, quiere decir que son más relacionados a nivel genético. Y entonces había un problema. El rojo del Pacífico, está más relacionado con Carmeul's tanager. Conocen este pájaro que tenemos aquí, ¿verdad? No parece por nada, ¿verdad? Pero a nivel genético sí. Entonces ahora hicieron un cambio de nombres científicos. El del Pacífico quedó con su nombre y inventaron un nuevo nombre de género. He visto muchos lo llaman Dropbox porque parece así, pero es Driflox, para ese que tenemos aquí y la endémica al Pacífico Sur. Ahora, los cambios en los nombres científicos suelen pasar, nos ayuda a entender mejor las relaciones, pero no son tan emocionantes, al menos que ustedes, gran nerd como yo, que le gusta ver estas cosas. Pero sí hemos también agregado especies completamente nuevas para el país. ¿Quién sabe cómo se llama este colibrí? Talamanca. ¿Cómo se llamaba hace 10 años? A ver, algunos de los viejos. Pajareros. Usted sabe, ¿no? ¿De acuerdo?
Sí. ¿Cómo se llamaba? Magnificent. Ajá, Magnificent Hummingbird, colibrí magnífico. Ahora, ese colibrí, en su momento, hace tiempos, tenía un rango de México, incluso el polo sur de Estados Unidos, hasta Panamá. Pero se dieron cuenta, por algunas diferencias de plumaje, ADN, etcétera, que los que viven en la cordillera de Talamanca eran una especie distinta a la que habita ahí el norte de Centroamérica y México. Entonces los separaron y quedamos ya más uno, el colibrí de Talamanca, uno de los 51 especies endémicas a la cordillera de Talamanca. Aquí la última, un quiz. 3 fotos, 3 colibríes. Levanta la mano si usted cree que los 3 son de un solo especie. Levanta la mano si cree que son 2. Ajá, levanta la mano los que creen que son 3. Y los que tienen miedo de levantar la mano en público para no equivocarse frente a otras personas. Bueno, la respuesta en este momento son 2. Si hablamos de hace años, eran 3. Bueno, por mucho tiempo después de su descubrimiento pensaban que este colibrí, el volcano hummingbird que habita los volcanes Barba, Poás y también Guanacaste Blanco, era una especie aparte. Lo llamaban por diferentes nombres, Simon's hummingbird, Reesford hummingbird. Pero en los 80s, unos estudios del famoso Gary Stiles, autor de uno de los primeros libros de las aves de Costa Rica, dijo que probablemente más bien los de Barba y Poás, igual que los de Irazu y Turrialba, y los de Talamanca eran 3 subespecies de un solo especie. Esto es como parece el de Talamanca. Y entonces decidieron que es cierto, parece diferente la garganta, pero por algunos motivos parece que a esos aves no le importa mucho esa coloración, son otras cosas que son importantes para ellos. Pero todavía no se ha hecho muy a fondo estudios genéticos y los que existen sí demuestran cierta diferencia. ¿Qué tan grande es la diferencia? ¿Qué impacto tiene? Son cosas que tal vez la tercera edición del libro de Leandro va a tener que tratar. Pero por el momento, estos 2, una especie endémica. ¿Puede llegar esto a ser el 5º endémica a nivel del país? Vamos a tener que esperar a ver. Y este otro endémica, como igual va a poder ver en el libro, es tal vez la segunda ave más pequeña en el mundo. Es la más pequeña en Costa Rica. Es una chispita ahí, bien pequeñita. Entonces, en este momento tenemos 108 aves endémicas en las 4 principales zonas de endemismo en el país. ¿Recuerda qué significan estos? Bueno, son áreas de menos de 50.000 kilómetros cuadrados donde reproducen cierta cantidad de aves. Y entonces, en el libro tenemos la oportunidad de aprender de ellos, porque esos cambios emocionantes van a seguir viniendo, pero uno necesita un base sólido, un fundamento de lo que son las aves en este momento, para después entender los cambios que vienen. Y es por eso que es tan valioso tener esta obra, no solo en español ahora, también ya en inglés para un público más internacional, especialmente porque pues las aves que son comunes, si van por todo el mundo, la gente lo busca en casa. Pero estas aves endémicas, la gente viene aquí a buscarlos porque solo aquí existen. Así que muchas gracias, Leandro, por la oportunidad. Espero que disfruten del libro y aprendan más.